Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aló. Bueno, ahora sí, creo que sí tenemos audio, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes para todos, qué rico volverlos a ver en otro café de los miércoles. Bueno, pues muy contento de verlos, muy contento de estar con ustedes de nuevo. Esta tarde con un tema también interesantísimo. Este tema que tenemos esta tarde es el tema de la adaptación, es el tema de cómo nosotros los seres humanos estamos equipados desde que nacemos para adaptarnos prácticamente a cualquier situación. Entonces lo que vamos a hacer esta tarde básicamente es revisar esto, este equipamiento, esta estructura que tenemos nosotros interior. Los temas que vamos a ver en esta conferencia de adaptación tienen que ver con neurología, con algo de biología y por supuesto con una plataforma de psicología muy potente. Entender estos temas que vamos a ver hoy nos va a servir muchísimo para entender también por qué reaccionamos como reaccionamos y por qué otras personas que viven alrededor de nosotros y comparten con nosotros toda esta experiencia de la vida reaccionan también de formas diferentes. Una de las cosas que también digamos que entorpece mucho las relaciones humanas y los vínculos que tenemos con los demás es no entender realmente por qué y cómo llegan a sus comportamientos. Y eso es parte también de lo que vamos a ver esta tarde. Entonces, bueno, pues bienvenidos, un gusto saludarlos. Qué rico que estén acá, ya deben tener ahí su cafecito, espero que tengan su cuaderno a la mano, su bolígrafo. eh, y vamos a empezar nuestra conferencia de esta tarde, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista evolutivo, nosotros hemos tenido una realidad evolutiva bastante agitada, digámoslo de alguna manera, bastante compleja. Los humanos hemos tenido que pasar por muchas situaciones muy difíciles como especie y esto tiene una cosa positiva en últimas y es que nos ha, digamos, dotado de forma natural evolutiva de una serie de herramientas y de una serie de componentes de nuestro propio ser que nos permiten adaptarnos prácticamente a cualquier situación. Esta situación, por ejemplo, de la pandemia que estamos atravesando a nivel global, porque no podemos decir que solamente en un país, esto es todo el planeta, que está afectando y que ha afectado todos los procesos de nuestras vidas, es algo muy potente y muy fuerte en la vida de todos nosotros, pero es algo para lo cual, y lo digo de verdad, estamos preparados desde el punto de vista biológico para soportarlo y para asimilarlo y para salir adelante a partir de esto. Entonces, vamos a empezar a estudiar punto por punto cuáles son estos componentes que tenemos nosotros en nuestro interior que nos permiten esa capacidad de adaptación desde que somos niños y pues obviamente hasta llegar a la edad adulta. Vamos entonces a empezar. Miremoslo. Bueno, lo primero, como siempre, pues es ponernos en una, digamos, condición apropiada para recibir lo que vamos a recibir esta tarde. Lo que yo siempre les digo a todos los que están conectados, que en este momento somos casi ya 40 personas, los que están esta tarde y van a estar esta tarde con nosotros, tienen que estar esta tarde. Es decir, esa es la parte que a mí me parece más bonita. Las coincidencias no existen. Eh, Hay encajes, ¿no? De la vida. Es como en geometría cuando dos figuras encajan una con la otra. Eh, en la vida hay encajes, no coincidencias. Entonces, encajamos con personas, encajamos con situaciones, encajamos con emociones. Tenemos encajes de muchas índoles en nuestras vidas y a veces no encaja. A veces no hay un encaje y tratamos de pelear contra eso y nos resistimos y tratamos de meter las fichas en el rompecabezas de mala manera y así no es. Digamos, yo creo que los que estamos viendo esta conferencia esta tarde, tenemos que verla. Teníamos por alguna razón que verla y los que están frente a esta pantalla esta tarde deben estar frente a esta pantalla. Los que no, no deberían estar aún.
frente a esta pantalla. Por eso no están. De pronto puede que entren a YouTube al canal y vean la conferencia mañana o en 8 días o en 15 días o en un mes y ese sería el día o el momento exacto en que realmente tendrían que ver esto. Por eso entonces para prepararse para recibir, yo la invitación que les hago siempre es que se conecten, que traten de dejar las cosas de casa, las distracciones o los celulares o otro tipo de ventanas que tengan abiertas en sus pantallas, tratar de cerrar todo eso para que este ratico que van a estar conmigo y que vamos a estar juntos, de verdad le saquemos todo el provecho del caso. Porque lo que vamos a aprender esta tarde es tremendamente importante y muy profundo y muy potente. Es un tema maravilloso, a mí personalmente me encanta y por eso lo traje al café. Bueno, entonces ya con esta disposición para poder entrar a nuestro tema, entremos en materia, ¿vale? Bueno, básicamente vamos a entrar en un tema de biología y psicología, como ya se los dije hace unos instantes, para poder entender un poquito la raíz de todos estos equipos que tenemos nosotros para la adaptación. Ojo, no perdamos el hilo conductor de esta conferencia. Esa palabra adaptarnos es el hilo conductor de todo lo que yo voy a hablar esta tarde. O sea, cómo una persona logra adaptarse desde niño a todo lo que lo rodea o no, porque también puede haber fallas. Entonces miremos qué pasa. ¿Cómo es esta historia? Bueno, nosotros tenemos básicamente, los humanos tenemos tres centros que si se alinean, o sea, tres centros de gestión de nuestras propias experiencias de la vida. Es decir, toda experiencia en la vida de una persona, desde niño, desde que nace, se va alineando en tres centros, que son un centro mental, ya los voy a explicar a fondo, un centro emocional y un centro físico. Eh, digamos que, por ejemplo, en algún café lo dije anteriormente, cuando alguien habla de la actitud con C, esa actitud que tomamos las personas frente a temas o frente a otras personas o frente a objetos, frente a cualquier cosa de la vida, tiene estos mismos tres componentes. Son un componente mental, un componente emocional y por supuesto un componente físico, que es la acción misma, ¿no? Entonces, si existe una alineación entre estos tres centros, podemos decir que tenemos la capacidad de adaptarnos de manera perfecta a nuestro entorno y a cualquier situación que se nos presente en la vida. Venga de donde venga, venga del plano emocional, del plano físico, de cualquier plano de nuestra vida. Entonces miremos cómo funciona esto. Vamos a hacer un ejemplo sencillo y lo vamos a ir hablando esta tarde con puros ejemplos que es mucho más sencillo. Empecemos por la mente humana, porque muchas personas aún todavía no entienden o no han entendido o no les han explicado realmente o no nos han explicado qué significa la mente y qué es eso, qué es la mente humana. A ver, la mente humana, que entre otras cosas es uno de nuestros centros, el de aquí arriba, este que está en color azul, básicamente es una herramienta que en la naturaleza nos ha dado como especie. ¿Para qué? Para que podamos sobrevivir. Y por eso en esta diapositiva coloqué aquí a este cavernícola ancestro nuestro con ese tigre de colmillos de sable. Él cuando tenía que salir, nuestro ancestro, cuando tenía que salir a conseguir el alimento para llevar a su familia, tenía que estar con los ojos muy abiertos y los oídos muy despiertos y todos sus sentidos afinados para poder defenderse de estos depredadores. No solo estaba este tigre, había muchos más. Es decir, cada vez que uno salía de la seguridad de su caverna o de su cueva, tenía que enfrentarse a un mundo tremendamente peligroso. Sin tecnología, sin ayudas, sin linternas, sin GPS, sin nada de lo que nosotros conocemos hoy, sin armas, ¿no? Entonces, la única verdadera arma que tenían nuestros ancestros o herramienta que tenían nuestros ancestros para defenderse y que no la tenían los otros animales, en este caso los depredadores, era la creatividad. Es decir, este cavernícola,
Un día se le ocurrió decir, vea, voy a colocar unas piedras en la puerta de mi caverna y el tigre se queda afuera. O sea, el tigre ya de noche no puede entrar y podemos dormir tranquilos. ¡Wow! ¿Quién hizo eso? ¿Quién tuvo esa maravillosa idea de colocar un montón de piedras para que el tigre se quedara afuera? La mente humana. O sea que la mente humana ha tenido desde tiempos inmemoriales, desde nuestra propia evolución, una tarea fundamental y es darnos estrategias creativas para garantizarnos la supervivencia. ¿Vale? Perfecto. Ahí está. Y esa es su función, ese es su trabajo. Por eso la mente está todo el día buscando enemigos, buscando amenazas, que sería la palabra más exacta, para poder contrarrestarlas, para poder generar una estrategia y neutralizar dichas amenazas. Es experta en eso, es que de hecho es la función natural de la mente. Es cerrarle el paso a las amenazas que van en contra de nuestra propia vida. Pero ¿qué pasó con la evolución? ¿Qué pasó en la medida en que nosotros como especie fuimos evolucionando? La mente se quedó sin empleo y ya les voy a decir qué fue lo que pasó. Miren, miren lo interesante. Veamos un ejemplo de un niño. ¿Por qué decimos, ya ahorita regreso al tema de la mente, pero hagamos un pequeño paréntesis aquí y miramos esta diapositiva. Miremos un ejemplo de por qué se dice que la alineación del comportamiento de un niño es perfecta. ¿Por qué decimos que el niño tiene un comportamiento perfecto, alineado? Miremoslo, vamos a analizarlo. Bueno, saluda ahí con un cafecito bien rico. Bueno, el niño, como ustedes lo están viendo, tiene un centro mental muy pequeño. Es decir, y entre más pequeño es el niño, su centro mental, pues obviamente es más pequeñito porque él está en pleno desarrollo. Es decir, su mente es una mente supremamente chiquitita que no tiene una neurología desarrollada. Ya lo voy a explicar más adelante. Pero es una mente muy chiquita, está en formación, muy pequeñita. Lo que sí tiene ya desarrollado es su centro emocional y por supuesto un centro físico. Si yo a un niño le quito un juguete, él está jugando con un carrito, por ejemplo, y yo le quito el carrito, ¿qué va a hacer el niño para adaptarse a esa situación? Como no tiene un centro mental potente, recurre a lo único que tiene, que es su centro emocional. ¿Y qué hace? Descarga toda su fuerza emocional sobre esa situación. No se guarda nada, se tira al piso, llora, llora, pero llora, o sea, desconsolado, como si hubiera perdido un ser querido, es decir, su juguete favorito, su carrito favorito. Llora desconsolado y además activa su centro físico. Entonces se tira al suelo, patalea, grita, le pega al suelo, no se guarda nada. O sea que su respuesta de alineación fue perfecta. Y fue perfecta, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué? Puede que no sea agradable para un adulto que esté ahí, ¿me explico? Eso es otra cosa, eso es otro tema. Que no nos guste la pataleta es otra historia. Pero a los 10 minutos, ustedes ven al niño así, como está en esta foto. O incluso menos de 10 minutos, pueden ser 5 minutos, y lo ven perfecto, lo ven feliz, dichoso, sonriendo, absolutamente amoroso, entregado completamente a su nuevo juguete. De pronto encontró un avioncito, ya no era el carrito, encontró un avioncito, alguna otra cosa. Pero lo mejor de esa nueva situación de ese niño, a los 10 minutos de haber estado así, es que está así sin residuos. Y cuando digo sin residuos, es literal sin residuos, es decir, no está lleno de odio, no está lleno de rencor, no está lleno de miedos, no está lleno de nada. Vivió ese momento, vivió ese instante, desahogó la emoción, le dio ejecución a la emoción, desde el punto de vista físico también se entregó y pasó. Y eso en los adultos no nos pasa. Nosotros vemos al adulto y así tenga otro carrito, lo ven así, miren, así, berreando, y sigue llorando, y sigue gritando, y sigue pataleando, y sigue golpeando el piso, y sigue lastimándose y lastimando a otros. O sea que, ¿en qué momento se nos va la frenada y en qué momento esto se sale de control?
Porque miren que cuando somos niños es mucho más fácil la adaptación. El niño se adapta perfectamente. En esta pandemia yo escuchaba a muchos colegas, amigos, gente conocida que dicen, uy, pobres los niños que les ha tocado este encierro, que les ha tocado esta cosa tan terrible. Ah, ¿qué? Mm, mm. Los que se adaptan como un tiro a esto son los niños. Los niños son los que tienen su capacidad de adaptación perfecta, perfecta. Ahora, si el adulto disponible, que son los papás, que están al lado, si están descuadernados, ahí es donde el niño se desadapta. Pero el niño de forma natural dice, bueno, pero si no podemos salir, pues nos quedamos adentro y aquí adentro hacemos algo chévere. ¿Ok? El que empieza a meterle la salsa y el condimento de dolor a esto y de sufrimiento no es el niño, es el adulto, que incluso con su angustia ya lo van a ver, genera un montón de cosas. Entonces, aquí queda una primera enseñanza de esta conferencia de esta tarde para todos con mucho cariño. Miren, tratemos de que cuando vivamos nuestras emociones, vivamos físicamente nuestras reacciones de adaptación, sea sin residuos, como cuando éramos niños. Salgamos limpios, salgamos puros de estas ejecuciones. Bueno, entremos entonces en la parte profunda del tema. ¿Dónde empieza el problema? ¿Dónde se nos enredó la cosa y se nos fueron los frenos y se perdió el control? ¿Dónde se perdió el control? Se perdió el control en el momento en que como especie, y mírenme esta gráfica, porfa, como especie empezamos a usar nuestra mente para tener estrategias creativas, nada más y nada menos, para controlar las emociones. Es decir, la mente no estaba diseñada para eso. Y no veníamos equipados con una mente para empezar a decir, bueno, entonces ahora con la mente voy a empezar a hacer estrategias creativas para no sentir. Porque es que si siento, sufro y me duele. Entonces voy a hacerme loco a través de la mente y voy a desconectar todo mi centro emocional de mi centro mental. Y me voy a dedicar a hacer estrategias para hacerme literalmente el loco, para hacerme el tonto, como le quieran decir, frente a mis propias emociones. Ese es el error más grave que puede cometer un ser humano. Es pensar para no sentir. En el momento en que uno empieza a pensar para desconectar su corazón, entraste en serios aprietos. ¿Por qué? Porque desalineas completamente tu capacidad de adaptación y tu capacidad de dar una respuesta, porque realmente la adaptación se trata de eso. ¿A qué nos está llevando esta pandemia? A que nos adaptemos. Y ya hemos empezado con el trabajo remoto, hemos empezado a trabajar en casa, hemos empezado a tener rutinas distintas, etcétera, a tener una bioseguridad en nuestra vida, entonces nos lavamos las manos, nos echamos alcohol, evitamos los contactos, todo esto. Listo, eso es una adaptación. Y eso es lo que va a venir después de esto en unos meses, es decir, los vuelos, los viajes en autobús, todo cambió porque tenemos que adaptarnos. O sea que la adaptación realmente es una respuesta. Entonces, miren esto. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, dejo solo, sin ningún tipo de control? Porque la mente también tiene, digámoslo de esta manera, una responsabilidad de regulación dentro del centro emocional y por supuesto dentro del centro físico. ¿Vale? Ojo con eso. Pero cuando yo la desconecto, porque le doy un nuevo rol, es, ay, no, 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 mente, ¿sabe qué? No sienta nada y vámonos para arriba a pensar. Y dejemos ese corazón allá solo. Y dejemos ese cuerpo ahí solo. Nosotros dediquémonos a pensar y verá que si pensamos no sentimos. Y si no sentimos, pues miren, hay una frase que quiero que nunca más vuelvan a interiorizar. Ojos que no ven, corazón que no siente. Esa es la típica desconexión de lo racional de lo emocional. Y claro, tiene lógica, ¿no? Uno diría, pues si usted no ve, pues entonces no siente, entonces no sufre. Pero la realidad no es esa. La realidad sí está pasando algo. Es mejor afrontarlo, es mejor verlo. Y yo le pregunto a los que me están viendo esta tarde, si ustedes hubieran podido ver algo que los ha hecho sufrir mucho desde hace tiempos, es mejor haberlo visto hace años.
y no verlo años después, por el simple hecho de no querer sufrir, de no querer sentir dolor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo desconecto mi mente del centro emocional? El centro emocional empieza a crecer y a crecer, a crecer, a crecer y a crecer sin ningún control. Y ahí es donde yo entro en una situación de pánico o incluso de depresión. Y como esto no tiene ninguna regulación, ¿a dónde va a caer todo ese pánico y toda esa depresión? Díganme a dónde creen que va a caer. Al centro físico. Y ahí es donde usted somatiza íntegro lo que le pasó en su centro emocional. Y eso es absolutamente cierto. El 80 o 90% de los cánceres tienen que ver con una situación emocional. ¿Hay algunas predisposiciones genéticas? Por supuesto que sí. Pero una tristeza profunda, una pena profunda, una angustia profunda, una situación de estas continuada, te lleva a que tu cuerpo se deteriore. Físicamente. Así como todo lo contrario, cuando tú emocionalmente estás feliz, estás dichoso, ¿no? Y hay oxitocina por todas partes y dopamina y todos estos neurotransmisores, tu cuerpo se llena de fuerza, te brillan los ojos, sonríes, eres maravilloso. Perfecto. Entonces, aquí yo dejo sobre la mesa y es lo siguiente, esta primera consideración de esta tarde. No sacamos nada desconectando algo que de fábrica traemos conectado. ¿Qué es esto? Es esta alineación perfecta. Esta respuesta que trae el niño, que traemos desde niños, y es nuestro centro mental está conectado con el centro emocional y por supuesto con el centro físico. ¿De acuerdo? Si empezamos a hacer tonterías de tratar de desconectar nuestra mente solo para hacer estrategias para no sentir, estamos en serios problemas. Entre otras cosas, les voy a decir algo. Ojo, tomen nota de esto que voy a decir. Esto es súper clave. Las emociones llevan un montón de información valiosa para nosotros. Es decir, si tú vas a pensar, a tomar una decisión, a hacer una acción, es importantísimo contar con buena información. Y la mayoría de la buena información que nos llega a nosotros es a través de las emociones. Muchas de esas emociones llevan información subconsciente. Y si no, pregúntenmelo o díganmelo las mamás que están viendo esta conferencia. ¿Mm? E incluso los papás también. Mi amor, a mí no me gusta ese amiguito tuyo. Pero mamá, ¿por qué? O papá, ¿por qué? Dame una razón lógica. ¿Sí ven? Otra vez el centro mental empieza a dar lora allá. Dame una razón, papá o mamá, para que yo no sea amigo o amiga de esta persona. Y tú le contestas límbicamente, porque es que acuérdense que el centro emocional no habla con el lenguaje. El único que habla con el lenguaje es el centro mental. ¿Y qué le voy a decir yo a mi hijo o a mi hija? Mira, no me preguntes por qué, pero hay una corazonada, siento un pálpito. Siento, cuando uno empieza a hablar de corazonadas y pálpitos, el que está hablando es su centro emocional. Pero ojo que eso no significa que no sepa de qué está hablando. Al contrario, tiene un montón de información que el centro mental nunca vio. Y es una información valiosa. O sea que dejar de sentir es literalmente quedarnos a oscuras, quedarnos en una total oscuridad frente a un montón de situaciones en donde lo que necesitábamos era claridad. Que no nos guste la emoción es otra cosa. Que sentir esa emoción no sea placentero, eso es otra cosa. Pero hay que sentir. Esa es una gran enseñanza de esta diapositiva y quiero que se la lleven esta tarde. No se nieguen, no nos neguemos a sentir lo que tenemos que sentir. Si estamos felices, estamos felices. Si estamos tristes, estamos tristes. Si tenemos miedo, tenemos miedo. Y el miedo es maravilloso, porque sin el miedo saldríamos por la ventana, no por la puerta. O sea, es absurdo. Es un amigo, pero hay que saberlo regular, hay que saberlo controlar. Entonces, con esto claro, veamos cómo se hace la regulación. Entramos a la almendra de esta tarde. Me meto ahora sí en el corazón de esta conferencia. Hoy voy derechito allá. Blum, me metí al fondo de la piscina. Vamos a entrar. Aquí hay dos palabras que a partir de esta tarde quiero que ustedes las tengan muy presentes en su vida, que son el autopaternaje y el automaternaje. Para poder entender esto,
voy a explicar primero qué es el maternaje y qué es el paternaje y luego le metemos el auto, o sea que yo lo tengo que hacer solo. Pero en principio no lo hacemos solo. Lo hacen los adultos disponibles que están en nuestra vida desde niños, que normalmente son nuestra mamá y nuestro papá. Aunque no siempre es así, porque hay veces que no está la mamá y hay veces que no está el papá, por muchísimas razones. Lo que dice la naturaleza es, aquí debe haber una mamá y debe haber un papá, y cada uno tiene un rol y una función, ya lo van a ver. Pero si le tocó al papá, pues le tocó al papá, y si le tocó a la mamá, mijito, le tocó a la mamá solita. Lo que sí es importante en la vida de un niño y en la vida de una personita, esto sí por favor ténganlo presente todos los que me están escuchando, es un adulto disponible. Y ya voy a explicar por qué. Es decir, lo peor que le puede pasar a un niño, literalmente, es estar solo. No tener un adulto, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser un hermano mayor, puede ser cualquiera que le dé lo que tiene que darle para que esa personita pueda salir al otro lado. Por eso los niños que están solos y abandonados tienen todo en contra, todo en contra. No quiero decir que no puedan salir adelante en la vida, claro que lo pueden hacer gracias a esto que estoy viendo aquí que se llama autopaternaje y automaternaje, pero para poder desarrollar ese autopaternaje y ese automaternaje se necesitan adultos disponibles. Mm, Voy a metérmeles al rancho, como se dice popularmente aquí en Colombia, pero a los que me están viendo esta tarde, nunca más vuelvan a dejar solos a sus hijos. Eh, no significa que se queden solos en casa, no es por ahí. Es a dejarlos solos frente a sus procesos de adaptación, frente a sus procesos de vida. Es donde necesita uno a su mamá y necesita uno a su papá. O necesita una mamá y un papá que hagan las dos, pero necesitas un adulto. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Vamos despacio. Bueno, miren qué interesante. Voy a empezar con el automaternaje. Cuando hablo de automaternaje, significa que me hago cargo de mis emociones. Repito despacio, eso es muy importante. Automaternaje significa la capacidad que tiene un ser humano de hacerse cargo de sus propias emociones. Eso es el automaternaje. Entonces empecemos a explorar el automaternaje a fondo. Cuando una tortuguita sale de su cascarón, ¿no? Y sale, no está la mamá. La mamá hace mucho tiempo ya no está ahí y está a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de donde están esas tortuguitas que salieron. Entonces, ¿qué se activa en las tortuguitas? En las tortuguitas se activa un instinto que se llama instinto de supervivencia. Y ese instinto, al no estar la mamá allí, la tortuguita corre literalmente a la velocidad que pueda esa pequeña tortuguita diminuta, corre de la playa rápidamente hacia el mar, porque si no los depredadores están a la orden del día. Y ojo que cuando entra al mar también hay depredadores en el mar, ¿de acuerdo? Pero lo que se activa en esa tortuguita, entonces es un instinto de supervivencia. Ojo porque cuando nosotros nacemos de una hembra que está viva como nosotros, que es nuestra mamá, lo que se activa es un instinto de vinculación. Ojo, no de supervivencia, de vinculación. Ojo con esa palabra. O sea, lo primero que tiene un bebé cuando nace y cortan su cordón y la mamá lo recibe, que es lo primero que hacen los médicos, ¿no? Le dan a la mamá su bebé para que lo abrace y lo ponga contra su cuerpo. En ese momento se activa en el bebé una fuerza maravillosa de la naturaleza que se llama instinto de vinculación. ¿Cuándo termina el instinto de vinculación en un humano? Cuando muere. Eso nos dura para siempre. Por eso tenemos amigos, por eso tenemos novios, novias, por eso tenemos gente que queremos, por eso nos casamos, por eso solos no podemos estar. Porque ese instinto de vinculación no es solo con la mamá, es un instinto de vinculación con todo lo que nos rodea. Nos vinculamos con personas, nos vinculamos con sentimientos, con emociones, con objetos. Nos vinculamos con todo, con instituciones, con trabajos, con de todo. Somos seres que desde que nacemos hasta que morimos nos estamos vinculando.
Por eso nos duelen tantas cosas, ¿de acuerdo? Porque tenemos pérdidas a diario. No solamente es cuando se muere la abuelita o se muere el papá o la mamá, no. Perder un empleo es un duelo. Esta pandemia nos ha hecho perder muchas cosas y nos hará perder muchas otras. También nos hará ganar otras si somos capaces de verlas y reconocerlas. Pero realmente somos seres que nos vinculamos desde que nacemos. Entonces, yo necesito que mi mamá me quiera y necesito que mi papá me reconozca. Estos son dos principios muy fuertes de psicología. A ver, la que actúa primero en la vida de un niño es la mamá. La mamá es contenedora y hago este movimiento con mis manos para que lo miren. Es como un contenedor. La mamá contiene al niño. Pues de hecho en su barriguita lo contuvo durante 9 meses. ¿De acuerdo? O sea que literalmente la mamá es un contenedor de amor. Contiene al niño. Y después, cuando ese niño ya está formado desde el punto de vista emocional y ha sido contenido desde el punto de vista emocional y afectivo y de vínculo, llega el papá. Y el papá lo que hace es reconocer al niño. Reconocer no es llevarlo a una notaría y darle el apellido, no, no, no. Reconocer es que el niño se reafirma con el papá. El niño lo que hace, y voy a hablarlo, el proceso de ese maternaje dura entre los 0 y los 8 años aproximadamente. Por eso ustedes han escuchado muchas veces que los primeros 6 años o 7 años de una personita son súper importantes, claro, pero los siguientes 8 o 9 también son muy importantes. Primeros 8 años estoy recibiendo todo el maternaje de mi adulto disponible, que como digo es mi mamá teóricamente, pero podría ser mi papá. Porque si mi mamá murió en el parto, ¿a quién le va a tocar ese maternaje? Pues al papá. Y también los hombres estamos, digamos, dotados en nuestra biología para poderlo hacer. Obviamente nos faltan algunas experiencias que tiene la mamá que son naturales, pero si toca, pues toca. Lo importante es que ese bebé tenga un maternaje. Y después viene el papá. El papá lo que hace es, ok, ya mamá me lo entregó más o menos armado, venga yo, le pongo el pegante, lo organizo, soplo para que ese pegante sea fuerte, porque de aquí, mijito, usted se va de acá. El papá lo que empieza a hacer es prepararlo para que se vaya del hogar. Chao, chao, chao. Tú te reafirmo, Santiago, tú eres fuerte aquí, tú puedes con esto, tú sabes esto, es así, Santi, esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace, esto es correcto, esto no es correcto. Me empieza a dar un montón de contenidos para reafirmarme una personalidad. Y apenas está reafirmadita, yo llego, la cuestiono un poquito en la adolescencia, que ahí me costará un par de bofetones, cachetadas, totazos, como quiera, y sale, mijo, sale ese adulto. Y el que sigue. ¿Mm? Entonces, realmente es un proceso, es como una línea de producción, si cabe la vulgar comparación, pero es una línea de amor y reafirmación. Si ese amor y esa reafirmación no salen bien, ese adulto va a tener serios tropiezos más adelante. Y va a tener serios tropiezos para administrar y gestionar sus emociones y administrar y gestionar sus pensamientos, o sea, su mente. Y si eso se enreda todo. Entonces, miren cómo es importante que todo vaya teniendo un hilito conductor bien, bien, bien bueno. Bien hecho, con mucha conciencia. Bueno, entonces sigamos. Miren esto, la naturaleza es maravillosa. Miren, yo entre más leo, más estudio, más me convenzo de que somos de verdad un milagro, en serio. Miren esto tan lindo, para que me puedan entender esta gráfica que está acá. Yo dije hace unos instantes, hace unos minutos, que el niño tiene una capacidad neuronal chiquitita. Me voy a devolver acá como para que refresquemos. Miren esta estrellita chiquita. ¿Sí la ven que es más chiquita que las otras? Es más pequeñita. Claro, eso quiere decir que nuestra capacidad neuronal está limitada. Santiago, ¿qué diablo significa la capacidad neuronal de una persona? Pues miremoslo de nuevo rápidamente. En algún café anterior lo dije, pero lo vuelvo a retomar para los que de pronto no lo vieron. Los seres humanos, cuando nuestro cerebro gestiona una experiencia, tenemos 3 caminos a seguir. 3 caminos. 3. Va el primero, atacar.
Va el segundo, huir. Va el tercero, quedarnos paralizados o cristalizados o congelados, como quieran. O sea, un ser humano, frente a una situación, tiene tres caminos de acción para dar una respuesta a esa situación. O atacas, o huyes, o te quedas quieto, petrificado, ¿ok? ¿Qué pasa cuando nuestra capacidad cerebral es muy chiquita? No podamos dar esas respuestas. Entonces, ¿qué pasa con esta bebé que ustedes están viendo aquí con la mamá? Esta bebé tiene un cerebrito que apenas está en formación, desde el punto de vista mental, obviamente, y emocional también. Pero, si me lo preguntan, su contenido emocional es mucho más potente que el mental ahí, en esa pequeña edad que tendrá esta chiquita de esta fotografía. Y pues también tiene una parte física que ella responde. Entonces, cuando nosotros tenemos un cerebro que apenas está en formación y es muy chiquitito, necesitamos usar la estructura neuronal del adulto que está al lado. Repito otra vez, como nuestro cerebro es tan chiquito y no puede responder, ¿qué hace la naturaleza? Dice, tranquilo Santi, como tu cerebro es tan chiquitín, usa el de tu mamá. Uy, Santiago, ahí sí me la puso tenaz. ¿Y cómo diablos usan el de la mamá? Feromonas. Y esa palabrita creo que sí la habían escuchado. ¿Qué son las feromonas? Las feromonas son unas hormonas que están en el sistema límbico del ser humano y que se pueden transmitir por el aire a través de, se pueden transmitir en el sudor, en la saliva, sobre todo en el sudor, o sea, en el olor, en el humor, como se le dice en algunas partes de una persona, van muchas de sus feromonas, en la orina van una cantidad de feromonas. Ustedes han visto que los perritos lo primero que hacen es oler la orina, ¿no? Y donde hay orina van y huelen, pues están oliendo, están reconociendo información. Eso no es porque, ay, tan chévere, les parece rico el olor. No, 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 no. Eso es como si usted saca un papel y le muestra una información al perro. Y el perro desde cachorro, desde que está cachorro, está entrenado para oler feromonas. Todos lo hacemos, todos tenemos ese entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Miren esta imagen. Esta chiquita va a empezar a usar toda la estructura cerebral de su mamá. ¿Por qué? Porque la de ella es chiquitica. La mamá le dice a la niña, ojo, la mamá está muerta del susto con el perro. Incluso se lo compró a la niña, pero no le gustan los perros o les tiene miedo a los perros. Pero dijo, no, yo no quiero que a mi hija le pase lo mismo que a mí. Entonces le voy a regalar un perro desde que esté chiquita, para que no les tenga pánico como yo. ¿Mm? Pues muy natural. Pero ella tiene miedo. La mamá tiene miedo. Entonces, ¿qué pasa? La mamá le dice, mi amor, tócalo tan lindo, mira este cachorrito tan lindo, acarícialo. Y si usted le ve la mamá no tiene cara de susto. Y le está diciendo incluso que lo toque y la mamá lo está tocando. Uno diría, bueno, entonces la niña pues no le va a tener miedo a los perros y va a ser feliz con sus perritos. Mentira. La niña está oliendo las feromonas de la mamá. Y las feromonas no las controla la cara de la mamá, ni la conciencia de la mamá, ni la mente de la mamá. Salen por todos sus poros y llevan un mensaje claro que dice miedo, pánico. Y la niña voltea y no toca al perro. Y la mamá le dice, pero tócalo, mi amor. No lo va a tocar. Y no lo va a tocar porque la niña está oliendo las feromonas. Y no solo las olió, sino que reguló, influenció la estructura neuronal del adulto al niño. O sea, ya le marcó una impronta, le marcó una huella. Wow. Ojo, señores papás y mamás que me están viendo, cada vez que usted entra con la piedra fuera de la casa, cada vez que usted entra deprimido, de mal genio, usted está generando un montón de feromonas que llevan eso ahí codificado. Y cuando su hijo lo abraza y te pregunta qué te pasa, tú sonríes con una sonrisa fingida y le dices, nada, mi amor. Y el niño dice, ok. Y se voltea y dice, este man está mal, o esta señora está mal. Aquí está pasando algo que no está chévere. Por eso es que los niños tienen esa capacidad natural y también la tienen los cachorros mamíferos.
Por ejemplo, como también lo estuve investigando y ahora conteo con mi perro que me he vuelto fanático de los perros en el tema de entenderlos, porque siempre me han parecido divinos, pero ahora los entiendo mucho. Una explicación de cómo hace la mamá para destetar los cachorros es con feromonas. La mamá perro, la perra, llega un momento en que genera unas feromonas que los cachorros lo huelen y eso es como decirles, hasta aquí les duró esto a mis hijos, se acabó la leche. Así que cada uno es fuera de aquí. Chao, cachorros. Y ellos huelen eso. O sea, esto está en todos los mamíferos, ¿de acuerdo? Esto es una información biológica de todos nosotros. Entonces, conclusión de esta diapositiva, nosotros usamos la estructura cerebral de los adultos disponibles para ir formando nuestra propia estructura. Wow, eso es educación en su más pura esencia. Es pura transmisión biológica. Entonces, ¿qué significa maternaje? Vamos a la palabra. Los quiero concentrados aquí 2 minuticos. Pero primero un sorbito de café bien rico. ¿Qué diablos es el maternaje? El maternaje tiene 3 aspectos importantes. Y tomen nota de esto, señores, porque esta es la estructura con la cual uno después sigue como adulto. Entonces, el primero de los puntos del maternaje se llama reconocimiento. Ya lo voy a explicar. El segundo se llama acogimiento y el tercero se llama ritual de cuidado. Despacio otra vez. Reconocimiento, número 1. Número 2, acogimiento. Y número 3, ritual de cuidado. Ese ritual de cuidado puede ser psíquico, puede ser físico o puede ser emocional o todas las anteriores. ¿De acuerdo? Depende de la situación. No todas las situaciones requieren un ritual de cuidado físico. Habrá unas que es solo psíquico. Piensa en esto, Santi, tranquilo. O emocional, ven, 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 abrázame que yo te quiero. Y físico, hey, ven, yo te cuido, no te va a pasar nada. ¿Sí estoy? Pueden ser diferentes, dependiendo de la situación. Y pueden haber situaciones complejas que verdaderamente lleven a las 3. Ahora, el reconocimiento, y vamos a poner un ejemplo. Miremos este ejemplo de esta diapositiva. Esta se las preparé para que lo miráramos. A ver, miren esta. Yo me acerco a mi mamá. Yo, Santiago, vamos a hacer un ejemplo. Yo estaba en mi cuarto y se fue la luz. Estaba jugando en mi cuarto, en mi habitación con mis juguetes y se fue la luz a las 7 de la noche, 8 de la noche. Y me asusto. Quedo asustado. Eso me sobrepasa. Voy inmediatamente y busco a mi mamá. Y mi mamá lo primero que hace es un reconocimiento. Empieza el maternaje. Santi, ven acá, mi amor, ven. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Cuando a mí mi mamá me dice la palabra ¿qué tienes o qué te pasa? Inmediatamente conecto mi cerebro con el de ella y el mío dice, fresco, Santiago, que usted no está solo. Y el niño se calma porque hay un adulto disponible. Miren lo importante que es el reconocimiento en nuestra vida. Si no hay una mamá, cuando yo salga de ese cuarto asustado, empezaron los problemas, porque ni siquiera hay un reconocimiento. Después mi mamá me dice, ven, ven, mi amor, ven, estás asustado, no hay rollo, ven acá, y me abraza y me pega a su cuerpo. Me dice, ven acá, mi amor, ¿qué pasó? No, mami, me asusté mucho, yo no veía nada, yo creí que había un monstruo detrás de mi cama, yo como que vi un monstruo allá, no sé qué, sí, seguro vio Monster Inc. antes de ayer y peor, ¿no? Pero entonces vi al monstruo allá. No, mi amor, viene el ritual de cuidado. No, eso es tu imaginación, no pasa nada, yo estoy aquí, estoy contigo, no te preocupes, yo te cuido y la emoción se regula. ¿Ven? Es más, ven, vamos los dos al cuarto y abrimos la puerta y verás que no hay nada. Ven, busca detrás de la cortina, no hay nada, busca debajo de la cama, no hay nada, busca en el closet, no hay nada, ¿ves, mi amor? No hay nada, ya está. Y se reguló la emoción. Entonces, hubo un reconocimiento, hubo un acogimiento y hubo un ritual de ¿qué? De cuidado. Mamás que me están viendo, incluso también papás, porque esto aplica para los dos. A veces ni siquiera reconocemos una emoción en el maternaje.
Es decir, hay papás que están tan enrollados en la computadora, en el trabajo, en no sé qué, que el niño pasa por su lado con una cara de angustia y ni siquiera le dicen, oye, ven, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, Santi? O sea, ya ni siquiera hubo. Entonces, ¿qué hace ese niño? ¿Qué es lo grave de eso? Que su cerebro sigue en crisis, porque ni siquiera encontró un adulto disponible para él. Y empieza el problema. O, por ejemplo, le digo, ¿qué es lo que le pasa? No, papi, es que la luz estaba apagada y me dio susto. ¿Cuál susto? ¿Usted por qué le asusto? Los hombres no lloran, los hombres no les da miedo. ¿Qué es la pendejada suya, culicagao? Vaya. Susto cuando de verdad le lleguen esas notas del colegio y usted no le vaya bien, ¡pum! No, pues, el maternaje, ¿no? No hubo acogimiento, no hubo reconocimiento y mucho menos un ritual de cuidado. Ahora, ojo con los papás que me están viendo porque también puede haber un exceso en el ritual de cuidado. Ay, mi chinito divino, mi amor, ¿qué le pasó? Venga, mi Santiaguito de mi vida. No, a usted no me le va a pasar nada. Si le pasa algo, me muero. Usted ya no sé qué, pobrecito, mi chiquito. Y entonces para el otro lado. Entonces ya se desbalanceó ese ritual. Se dio una respuesta desproporcionada por parte del adulto. Y eso queda todo codificado en nosotros. Y así vamos a hacer nosotros en el futuro. Entonces, este es el famoso maternaje, reconocimiento, acogimiento y ritual de cuidado. Es decir, introyectar hacia adentro de nosotros una respuesta adecuada y regular la emoción, calmarla, neutralizarla y chao. No pasa nada. Y ya viviste, no hay problema. Ok. Con esto claro, me les meto al rancho y les dejo esta pregunta. Y quiero que se la contesten ustedes esta noche allá en su casa, pero pues cada uno hará su cuestionario. Pregunta número 1. Usted que me está viendo esta noche, y se lo pregunto con todo el cariño que les tengo, ¿usted es capaz de reconocer sus propias emociones? ¿Usted es capaz de acoger sus propias emociones y de darles un ritual de cuidado? Y ahí es donde entra el automaternaje. Entonces, el automaternaje lo que dice es, tú como adulto tienes que ser capaz de reconocer tus emociones. Tengo miedo, tengo rabia, tengo tristeza, tengo angustia, tengo esta emoción. Por lo menos la reconocí. Yo mismo, ven acá, ¿qué te pasa, Santiago? Tengo miedo. Acógelo, ven, no estás solo. Me tienes a mí, ¿a quién? A Santiago el adulto, no a Santiago el nené. No estás solo, ven, hemos salido de peores situaciones, así que tranquilo. Ven y te sientas a mi lado, ven y me abrazas, porque aquí no va a pasar nada, como no ha pasado antes. Y hacemos un ritual de cuidado. Mira, te voy a enseñar que aquí no ha pasado. Mira, Santiago, bla, bla, bla. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando no tenemos un automaternaje suficientemente potente? Añadimos emociones a las emociones. O sea, cogemos la salsa y le echamos más, todavía más ají, ¿no? Para que esa vaina pique más. Entonces, si estamos tristes, le metemos odio, le metemos rencor, le metemos un montón de cosas. ¿Y quién mete eso? La mente. Me voy a adelantar un poco al tema, pero creo que es el momento importante de hacerlo. ¿Qué pasa con las personas? Me voy a la última diapositiva. Me voy a ir al final de la conferencia, para que vean que voy y vuelvo. Miren esta. ¿Qué pasa con las personas que viven en el pasado? Y esta es la mente, ¿ok? Ahorita lo explico, pero los que viven en el pasado se deprimen. ¿Y qué pasa con los que viven en el futuro? Pues se llenan de ansiedad por vainas que no son el presente. Ahí es donde falta esa regulación, ¿me explico? Entonces me regreso acá otra vez rápidamente y les cuento algo. Miren acá. ¿Será que yo sí tengo esa capacidad de automaternaje? Es decir, ¿le doy más emociones a mis emociones? ¿Le doy esa angustia, le doy esa zozobra que está, o ese rencor, o esa tristeza de vivir en el pasado o en el futuro, esa ansiedad, o esa depresión? O le añado contexto al contenido, que también puedo hacerlo con la mente, ¿no? Acuérdense que la mente siempre ve los problemas más grandes de lo que son. Por eso en la noche la gente no duerme y la gente en la noche, ¿a usted no le ha pasado? A mí me pasa y me pasa todavía. Uno en la noche un problema lo ve gigante y a las 8 de la mañana dice, pero ¿qué era la pendejada mía anoche?
¿yo por qué no podía dormirme? Si esto es una vaina que se resuelve así. La luz del día te aclara, ¿no? Y como que dices, oiga, no, yo estaba exagerando. Claro, nosotros le añadimos un montón de contexto a los contenidos. Entonces armamos unas películas y armamos unos dramas y armamos unas tormentas en unos vasitos con agua y después salirnos de ahí es mucho más difícil. Automaternaje, ¿de acuerdo? Automaternaje. ¿Somos capaces de reconocer nuestras emociones, de acogerlas y darles un ritual? Es la pregunta de la noche. Bueno, y entramos a una parte maravillosa. Vamos ya dándole cierre a esto, pero dándole contexto. Existe en psicología una cosa que se llaman personalidades emocionales. ¿Qué son las personalidades emocionales? Las personalidades emocionales básicamente son estructuras que se generan en nuestro cerebro cuando la situación que nos rodea en nuestro entorno supera nuestra neurología. Eso dicho en español es lo siguiente. A ver, yo soy un niño o una niña de 5 añitos y soy abusado o abusada, física, sexualmente. ¿Qué pasa con ese niño que va a ser abusado? Su cerebro no le da para tener respuesta. A ver, ese niño no es capaz de huir y tampoco es capaz de defenderse. ¿Qué opción le queda? Quedarse quieto. Y ahí es cuando es abusado. ¿De acuerdo? Que se queda petrificado, así quietico. Y ahí es cuando llega el maltratador, el abusador, el violador, como le quieran decir, ese salvaje, y hace lo que hace con el niño. Ok. Pero la cosa no termina allí. Ahí es donde empieza el rollo. El cerebro, que no es tonto, ¿qué hace cuando hay una situación que supera su neurología? La encapsula. Genera una cápsula, literalmente, cristaliza esa red de neuronas que quedaron completamente descontroladas y dijeron, ¿yo cómo salgo de esto? Esto no es chévere y yo cómo lo administro. No puedo, porque ni cognitiva ni físicamente lo puedo resolver. Entonces, se encapsula esto y ahí queda, cristalizada esa estructura, porque superó los límites de mi neurología. El problema, mis queridos, es que esto desconecta esa estructura del resto del cerebro. ¿Qué hace el resto del cerebro? Esta PA que ustedes están viendo en la gráfica es la personalidad adulta. Nosotros seguimos creciendo. Nuestra personalidad sigue haciendo esto, creciendo, creciendo, feliz, no sé qué, pero allá hay una cápsula. Y esa cápsula se quedó ahí metida, congelada en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque el cerebro no fue capaz de gestionarla, no pudo, no podía, literalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esto pasa, nosotros tenemos una estructura cristalizada que nos va a acompañar durante toda la vida hasta que se solucione esa situación. Ojo con lo que estoy diciendo, hasta que esto que está en rojo, que se llama personalidad emocional, se solucione. ¿Qué va a pasar con ese abuso sexual o ese abuso físico del cual, o ese maltrato del cual fue víctima ese niño? Se va a quedar ahí y va a seguir ahí. Él no se va a acordar, puede que no se acuerde después, conscientemente, pero su cerebro sí lo tiene ahí clarísimo. Ahora, en la medida en que nosotros vamos viviendo, vamos acumulando un montón de personalidades emocionales. Nosotros no tenemos una, tenemos un montón de personalidades emocionales. Y les tengo una noticia todavía más tenaz. Estas personalidades emocionales que están en el pasado nuestro generan reacciones, no respuestas. Cuidado. Por favor, préstenme mucha atención a estas dos palabras porque esto no es un juego de significado simplemente. Es un juego de vida. Una cosa es responder y otra cosa es reaccionar. ¿De acuerdo? Cuando uno responde frente a una situación, conscientemente sabe qué está haciendo. ¿Ataco, huyo o me quedo quieto? Si a usted su jefe le pega una madreada, usted responde, si es un adulto. Bueno, entonces lo ataco a este man y le digo, no, más será su mamá que no sé qué. No, 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 quieto, quieto. ¿Cómo le va a contestar eso a su jefe? No sea bruto, Santiago. Eso le dice su adulto. Entonces, ¿qué hago? Huyo, por ahora sí. No diga nada y mañana habla con él. Huyo.
y me quedo quieto. Pero si ven que di una respuesta. En cambio, una reacción es una cosa muy distinta. Una reacción es algo que usted no controla. Es algo que sale, ¡boom!, como una bomba, ¡pum!, explota. Y nuestra vida está llena también de reacciones, no de respuestas. Y los que me están viendo sabrán de qué les estoy hablando. ¿Cuántas embarradas, para no decir la grosería, hemos hecho por dar reacciones, no respuestas? Que después nos dice la gente, pero Santiago, ¿cómo reaccionaste frente a esto? Si esta persona solo te dijo una tal cosa. Tu reacción fue completamente salida de control, completamente salida de cualquier proporción. Y uno mismo dice que sí. Uno mismo dice, sí, no sé qué me pasó. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Yo no sé qué me pasó. No sé cómo di esa reacción. Eso no fue una respuesta, fue una reacción. Entonces, ¿qué pasa? Para que queden todavía más pensativos esta noche, pero tranquilos que hay buenas noticias al final, como siempre. Mírenme. La reacción se da en la edad mental del trauma, es decir, de la personalidad emocional. Por ejemplo, si este niño fue abusado a los 8 años, su reacción es la de un niño de 8 años, no la de una persona de 45, si es que tiene 45 años como adulto, ¿de acuerdo? Entonces calcule el rollo en el que estamos. Tenemos una personalidad adulta, perfecta, pero tenemos una pandilla, un grupito que nos va con nosotros para arriba y para abajo de personalidades emocionales de todas las edades. Hay de 8, hay de 3, hay de 18, hay de 14, hay de 9, eso hay de todo. Y esos salen y reaccionan. ¿Cuándo reaccionan? Cuando se conecta el cerebro con la misma emoción primaria que causó ese trauma. ¿Me explico? Entonces, esa emoción primaria que causó o empezó a generar esa personalidad emocional o trauma, como le quieran decir, en ese momento se activa y sale la reacción. Miren, yo voy a hablar muy claro aquí, no voy a excusar a nadie, espero que entiendan mi comentario de esta noche. Nosotros podemos desde el punto de vista cognitivo, mental, ser unas personas maravillosas, balanceadas, no sé qué, si sé cuándo. Este Santiago es súper ecuánime. Y de pronto Santiago, ¡pum!, explota y pega un grito y se desbarata y se descuadra. Lo que estás viendo es una personalidad emocional de Santiago, no a Santiago el adulto. ¿De acuerdo? Y eso nos pasa todos los días. Los ejemplos hay miles, pero les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esa gente que va manejando el auto por la calle y llega otro y lo cierra, no sé, le cierra el auto, no sé si lo vio o no lo vio, si con intención o no, y de pronto se vuelve como un monstruo y le sale, mejor dicho, el increíble Hulk, ¿no? Se vuelve verde ¿no? Y se sale del carro por una tontería, porque simplemente se metió y ya está, era dejarlo pasar y ay, eso ya, ni me vio. Esa falta de control, esa reacción, tiene que ver con una personalidad emocional. Entonces, los psicólogos todos coinciden en esto. Y dicen, mire, y por favor escúchenme lo que voy a decir. Esto es también súper bonito y muy importante. La mente, nuestro cerebro, es capaz de sanar absolutamente todo. A ver, eso de que tengo que hacerle el duelo a mi mamá que se murió, tengo que hacerle el duelo a esta relación. Mire, fresco, no se enrolle. Los duelos se hacen sí o sí. No, eso usted no lo decide, lo hace su cerebro por usted. Es decir, voy a poner un ejemplo un poco gráfico. Es cuando uno se corta, le sale una costra para que no le salga más sangre y proteger el organismo, porque se sella la piel, que es un órgano, ¿no? Entonces, por ahí no van a entrar más bacterias, ni van a entrar más agentes contaminantes al cuerpo. La costra realmente es una piel de emergencia que hacemos para que no salga sangre y por el otro lado no entren agentes a nuestro cuerpo. Pero usted no se pone a pensar, ay, tengo que hacer la costra, hazte costra. No, eso no pasa. Usted se pone ahí un papel y no sé qué, y a los 2 minutos, ¡pum!, salió la costra y usted, ¡wow!, no sangre más y ya. Ahora, si usted se empieza a echar uña en la costra, eso es otra cosa. Ahí sí su cuerpo le dice, bueno, hermano, pero nosotros aquí ayudando, colabore, papito, porque duramos aquí 3 minutos con todas las plaquetas y toda esta gente que mandamos a hacerle una costra y usted lo primero que hace es echarse uña. Pues ahí se suelta la costra y sale otra vez la sangre y vuelve y entra la bacteria, lo que sea. En el cerebro es igual, el cerebro
cura absolutamente todo, siempre y cuando no existan estructuras de personalidades emocionales. Entonces, los psicólogos, ¿qué es lo que hacen en los consultorios todo el día? Es arreglar problemas del pasado, no del presente. Porque es que si a usted ahorita su jefe le dice, mire, ¿sabe qué, Santiago? Es que usted no sé qué, usted lo gestiona. O sea, usted sí da una respuesta, ¿me explico? ¿Sabe qué, jefe? No estoy de acuerdo con usted y aquí está mi renuncia. Ah, no tengo trabajo, no me importa. Pero yo no me voy a aguantar que usted me hable así ni me trate así. Usted no me maltrata a mí. Yo me merezco respeto. ¡Wow! Usted actúa. El niño no. El niño no tiene un cerebro que le permita gestionar, ni defendiéndose ni huyendo. El niño le toca quedarse quieto. Y ahí es donde se empiezan a generar estas estructuras que se llaman personalidades emocionales. Entonces, se lo estarán preguntando, Santi, ¿cómo diablos cura uno esto? Esto se cura, digamos, de una manera. Primero, siendo conscientes en la medida en que lo podamos hacer de que tenemos una personalidad emocional. Existen libros muy bonitos que nos ayudan a darnos pistas de esto. Yo les voy a recomendar esta noche un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. Y si ya se lo leyeron, vuélvanselo a leer. Ahí hay un acuerdo que dice no se tome las cosas personalmente. Cuando uno se toma las cosas personalmente es porque tiene un acuerdo hecho con uno mismo. Eso es una personalidad emocional. Si a mí alguien me dice, Santiago, usted es un estúpido, y yo tengo un acuerdo, así sea subconsciente, con mi propia estupidez, y me considero estúpido, cuando ese veneno emocional entre a mi cuerpo, yo soy el que lo activo, ¿de acuerdo? Eso no lo activa el otro, lo activo yo. A mí, a mí la gente me lastima en la medida en que yo quiero que me lastimen, no es al revés. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que activan esas reacciones. Y ahí les dejo una tarea para que empiecen a hacer una investigación en ustedes mismos. ¿Cuáles son esas cosas que lo ponen mal, que le sacan la piedra, que lo ponen a volar, que lo descuadran, que usted se sale de las ropas y se la dicen? Pues eso es básicamente una personalidad emocional. Es decir, allá hay algo que superó en algún momento tu capacidad neuronal y no se resolvió. Y hay que resolverla. ¿Cuál es el camino, el puente para llegar acá y empezar a resolver esto? La memoria. La memoria, y es a lo que todos los psicólogos recurren y psiquiatras. Hay memoria episódica, hay muchas memorias, pero existe una memoria emocional, una episódica, etcétera, pero la memoria es un puente de comunicación que activa otra vez y te pueden dejar entrar a esa estructura que quedó cristalizada. A veces no nos acordamos y en ese caso sí es importante buscar la ayuda de un terapeuta que pueda hacer una, digamos, regresión en donde podamos volver a ese punto y tratar de gestionar. Porque miren lo que voy a decir ya finalmente con esto. Este es un típico ejemplo de esto, de lo que les estoy hablando. Esa típica reacción del veterano de guerra, que ustedes lo han visto en miles de películas y todo esto. Ese individuo, esa persona que estuvo sometido a unas cosas que neuronalmente fue imposible gestionar. Atacar, huir, quedan paralizados, ¿no? Un bombardeo, una situación de combate absurda. Y muchos años aún después esa persona se despierta en la seguridad de su casa, en la tranquilidad de su hogar, por ejemplo, en esta foto, este soldado que estuvo en la guerra y ese helicóptero, ese sonido de las aspas del helicóptero lo transporta inmediatamente allá. Y pasa un helicóptero bajito por su casa, ni siquiera es militar, era un helicóptero de la Cruz Roja, no sé, del noticiero. Y al escuchar las aspas del helicóptero, revive inmediatamente esta personalidad emocional. Y se siente en peligro, siente otra vez exactamente lo que sintió en combate. ¿De acuerdo? Exactamente la misma emoción. Es que regresa igualita, en la edad en que tenía en ese momento. Entonces esto hay que trabajarlo con terapia porque si no la cosa se complica, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos un montón de personalidades emocionales. Ahora, una cosa interesante aquí con esto, muy importante para cerrar este capítulo. La personalidad emocional, eh, digamos, tiene una cosa que es complicadísima y está en una diapositiva aquí anterior, la voy a poner acá,
que creo que la pasé por alto y no la leí. Sí, señor, acá está. Cuando nosotros tenemos una personalidad emocional, nuestro cerebro genera una lectura autorreferente de nosotros. Les doy ejemplos de qué es esto. ¿Qué es una lectura autorreferente? Si mi mamá no me quiere, entonces yo no valgo. Si a mí me violan, soy sucia. Ahí hay un error de transcripción. No es violan, sino violan. Si a mí me violan, soy sucia. O soy sucio, dice el niño o la niña que es violado. Si a mí me pegan, no soy digno de amor. Miren lo difícil de golpear a un niño. Cuando usted le pega a un niño pequeño y lo agrede y le pega, lo golpea, la lectura autorreferente que está haciendo el niño es: yo no soy digno de amor, por eso me pegan. Entonces, cuando adulto, esto va a ser un reflejo de su propia autorreferencia. Es muy complejo. Fíjense que es muy difícil. Entonces, básicamente, el inconsciente siempre quiere sanar. A ver, vamos a tocar un tema espinoso y duro. Yo sé que esto va a saltar aquí chispas, pero escúchenme bien. Ojo con lo que voy a decir porque esto es bien importante. Yo he conocido amigas que me han dicho esto. Durante toda mi vida en la universidad lo vivía mucho y después en amigas toda la vida. O amigos también, pero por ejemplo voy a poner el caso de las amigas. Me dicen: ay, Santiago, ahora sí, por fin, este es el novio que yo quería tener, este es divino, este no es perro, este sí no se va con todas las viejas, este no ve una escoba con faldas y se va detrás de ella, este sí es el hombre de mi vida. Y a los 2 meses, Santi, este era peor que los otros, este resultó más perro, era casado, tenía 3 familias, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice: bueno, mija, pero ¿usted por qué se los consigue todos perros? ¿Por qué no todos con hocico, con no? ¿Por qué no se puede conseguir uno normalito? A ver, óiganme bien esto. No hay que juzgar a la gente tan duro. La mente siempre está tratando de sanar. Para que me entiendan, es la costra esa que sale sin que usted controle. La mente subconsciente está tratando de solucionar. Entonces, por ejemplo, esta niña que ustedes están viendo en la pantalla, ella fue golpeada brutalmente por su papá cuando niña. O sea, fue abusada físicamente. La golpeaban y la golpeaban y la golpeaban. ¿Ella qué va a tratar de hacer? La mente de ella, no ella, la mente de ella va a tratar de solucionar esta situación. ¿Y cómo se soluciona? Dándole un final feliz. Así de simple, dándole un final feliz a esto. No esto, sino un papá que no me pegue, un papá que me consienta, que me abrace, que me acaricie, que me dé un beso, pero que no me agreda, que no me pegue más. Eso es lo que la mente de la niña está buscando. Entonces, ¿qué va a hacer cuando adulta? Se busca un agresor inconscientemente. ¿Para qué? Para tratar de darle una salida a esa situación. O sea, la mente trata de buscar la costra, de sanar, ¿ok? Voy a decir algo terrible, muy fuerte, y muchos me dirán: uy, no, Santiago, ¿usted cómo es capaz de decir eso? No, no. Mire, la víctima busca al victimario. Créanme, hasta que esa situación no se solucione. Entonces, aquí es lo que yo estoy diciendo. Yo soy responsable de que el maltratador esté en mi vida. Esa sí es mi responsabilidad. Yo no soy responsable de que me maltrate. Eso sí es de él. Entonces la pregunta es: Santi, ¿por qué una persona vuelve y se consigue al mismo novio perro, o se consigue el borracho, o se consigue el otro, o a la otra? ¿Sí me entienden? O la niña que se consigue al maltratador. Porque ahí están las feromonas otra vez. Miren, lo que yo voy a decir también es muy poco, a veces un poco creíble, pero es verdad. Una mujer conoce a un man en una fiesta, divino, un súper papacito, el tipo todos los diplomas, habla 8 idiomas, el Ferrari en la puerta, no, es hecho un partidazo, ¿no? Divino, además un churro. ¿Qué está oliendo su cuerpo? Las feromonas de maltratador del tipo. Y ella dice: este es con el que me caso. ¿Y para qué se va a casar con ese man? ¿Para qué? Simplemente para tratar de solucionar esto que está allá en una personalidad emocional de ella. Pero esto no es consciente, ¿de acuerdo? Esto es subconsciente.
Y ustedes me dirán, uy, no, Santi, pero si el tipo nunca le ha pegado a nadie, pero tiene eso en su ADN, ojo, y también lo tienen sus propias feromonas. Y eso es lo que lee ese olor. Y le juro que pueden pasar 5 años sin que él le levante la mano a esa niña. Y a los 5 años tome su golpe. ¿Ven? Y se repite la historia. Entonces, esto que estoy diciendo es muy fuerte, a veces un poco difícil de creer o un poco difícil de entender, pero así funciona la naturaleza. El cerebro siempre tratará de curar la situación. Por eso buscamos otra vez la misma situación. Por eso conseguimos los amigos, las parejas, la gente que nos hace ese daño. Porque el cerebro lo que quiere es generar esa costrica, volver a solucionar. Ahí es donde necesitamos ayuda de un terapeuta, necesitamos un psicólogo muy bueno que nos ayude a regresar, a sanar eso, porque, ojo, yo sí soy responsable de estar con ese maltratador. Yo no soy responsable de que me pegue, eso es culpa de él, pero estar con él sí es culpa mía. Entonces, lo primero que tengo que hacer es no estar con esas personas, sacarlas de mi vida y empezar a sanar y entender que sí puedo estar con una persona que no me maltrate, ¿vale? Bueno, creo que hemos aprendido mucho hasta aquí de lo que pasa con las personalidades emocionales. Bien, esto se puede conectar aún más con el padre adulto niño, que lo hablamos en una, en una conferencia anterior, en un café anterior, que los invito a que lo vean del tema de nuestra análisis transaccional, se llama esa conferencia. Quiero que la miren en YouTube, los que no estuvieron. Pero los que estuvieron, de todas formas, o los que no, les repaso rápidamente esto. Nosotros tenemos unos contenidos prestados, unos contenidos pensados y unos contenidos vividos. Simplemente voy a hacer referencia a esta diapositiva. O sea, el adulto nuestro es el que piensa, el que está en la realidad, en el hoy. Y aquí ya pasé al autopaternaje, que es hacerme cargo de mis propios pensamientos. Ya no de mis emociones, sino de mis pensamientos. ¿De acuerdo? Es cuestionar mis pensamientos y realmente identificar esos pensamientos. Entonces, ¿qué hizo nuestro papá o nuestro adulto disponible en nuestra niñez? Ojo, digo papá, pero pudo haber sido la mamá también, o los dos. Darnos contenidos prestados. Son contenidos que no eran de nosotros, nos los dieron desde niños. Y les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. La religión. A nosotros nos dieron una religión como contenido prestado. Usted no salió y exploró cuál era la religión que quería tener, ni la que le gustaba, ni con la que espiritualmente te identificabas. No, te dijeron, Santiago, usted va a misa, usted hace la primera comunión, usted lo bautizaron, hermano, no sabía ni hablar. Ya me metieron y me bautizaron y todo el cuento. Ok, perfecto. Hoy en día yo he reafirmado mi catolicismo. Yo soy católico para los que quieran saberlo. Perfecto. Y todas las religiones son muy lindas y todas tienen los mismos ejes maravillosos en el fondo. Pero bueno, lo he podido reafirmar. Y hay cosas de mi religión con las que estoy muy de acuerdo y otras no mucho. ¿De acuerdo? Eso ya es un contenido personal, pero ahí es donde entra mi adulto. ¿Ven? En donde yo digo, mi mamá y mi papá me dijeron a mí esto, esto y esto de la religión. Yo ya puedo empezar a cuestionar lo que me dijeron mis papás. Ese es el adulto que vive la realidad. Ese es el adulto que articula los contenidos prestados. Estos contenidos prestados están en el pasado, ¿de acuerdo? Están en el pasado, no están en el presente. Y por el otro lado están los contenidos del niño, de nuestra personalidad, que son los contenidos vividos. Estos sí no me los dio ni mi papá ni mi mamá. Estos yo los viví. Estos los viví con mis amiguitos, con mis primos, con mis compañeritos, con mis amigos. Esto sí lo he vivido. Entonces, en la niñez están esos dos. Y el que gestiona y articula es el adulto. El adulto que dice, bueno, divirtámonos, pero hasta aquí. Pasémosla rico, pero hasta aquí. O, oiga, papá, esto que usted me decía, por ejemplo, voy a cerrarlo con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, mi hijo me dice, papá, yo este domingo no quiero ir a misa. Tengo una locha, tengo una pereza de ir a misa. Entonces, ¿quién sale ahí? Mi papá, mi padre de mi personalidad me dice, es que si uno no va a misa, esto es una vagabundería, usted se va a quemar en el infierno, usted va para la paila número 5 derechito, esto no sé qué, mejor dicho, allá al final. No. Y yo digo, no, pero espere, papá, digo mentalmente, no, calmado, papá, yo te amo y todo, pero es que tampoco se amo. Y llamo a mi hijo y le digo, venga, Santiaguito Junior, venga para acá. Hagamos una cosa, ¿tiene mucha locha?
Entonces sea buena gente más bien. Mira, yo le negocio esto. Sea buena persona, sea buen amigo, sea buen compañero, préstele su libro al otro, ayúdele al que no sabe, etcétera. Que en últimas, pues eso es casi como ir a misa o tal vez igual, ¿me entiende? Y cuando quiera ir a misa me dice y yo lo llevo, pero cuando quiera, yo sí quiero que vaya de corazón, ¿vale? Pero no entre a la iglesia por entrar, porque si va a entrar a chatear y a mirar el Facebook, sí es mejor que ni entre, porque eso no es chévere. Bueno, papá, sabes que sí, hagamos ese acuerdo, entonces vamos a misa y de pronto un domingo él me dice, papá, llévame a misa, sabes que sí quiero ir. Ah, bueno, vamos, mi amor. Espero que el de la locha no sea usted, pero ojo, es una gestión que hizo el adulto. Pudo decir, papá, yo te creo esto, pero yo ya tengo mi propio concepto, mi propio criterio. Entonces, el autopaternaje es que uno sea capaz de conciliar esto, ¿de acuerdo? Que concilie ese padre, que concilie ese niño con el adulto. Por eso es tan importante que uno reconozca después de la adolescencia, cuando termina la adolescencia, cuáles son sus contenidos que va a dejar y cuáles no. Cierro la conferencia de hoy con esta grafiquita. Estas dos. Y con esto ya los dejo ir a cenar. Qué pena que me demoré un poquito. Mírenme acá. La adaptación de una persona, otro ejemplo maravilloso que nos da la naturaleza son los animales. Y lo dije tal vez en una conferencia anterior. Miren esta cebra de la sabana africana. Esa cebra pues está en el instante, está en el presente, está en el ya. Ella no está en el pasado ni está en el futuro. Porque si se pone a irse al pasado, se deprime. Y se la traga el león, ¿me explico? Por andar deprimidita. Si ella empieza, ay, y esta cría de ahorita tan lindo, mire esas rayitas tan bonitas, salió igualito al papá, y ahora va a venir un león y se lo traga, como el año pasado que se me lo tragó un león. Por andar pensando en esa vaina, en el pasado y deprimida, ahí sí llega el león por el otro lado y venga para acá, se lo traga a él y a la cría. No, la cebra está comiendo en el pasto, está disfrutando su hierba, está pendiente de la cría, pero no está deprimida. Así el año pasado se le hayan tragado una cría a los leones. Y tampoco está en el futuro. ¿Y si mañana esta cría se la traga un león? Y mírela tan linda, y mire cómo está creciendo con la misma jeta la mamá y con el mismo hocico del papá y las orejas de la abuelita, y que termine en un león. A ver, la cebra vive el instante. Entonces miren lo que está lleno de nuestra vida. Miren cómo es de difícil adaptarnos. Nosotros tenemos ideas, son abstractas. Tenemos especulaciones, son abstractas. Tenemos anticipaciones, son abstractas. Hacemos juicios, son abstractos. Tenemos recuerdos, son abstractos, etcétera, etcétera. Y todo esto nos desconcentra de nuestro instante, o sea, nos desconcentra de nuestro presente. Y o nos la pasamos en la ansiedad del futuro o en la depresión del pasado. Y ahí sí llega el león y venga para acá, mijo. Nos traga. Una cebra nos da esa lección de vida esta noche. Entonces, se las digo esta noche, la mejor manera de adaptarnos es tener un automaternaje para hacernos cargo de nuestras emociones, un autopaternaje para hacernos cargo de nuestros pensamientos. No irse al pasado ni al futuro, mantenga un balance en su instante, en su ya. Y no se deje fregar por lo abstracto. Y disfruta tu hoy, disfruta tu momento, disfruta tu en este instante. Y finalmente, ojo, esta gráfica, si yo miro la vida misma desde el centro de mi existencia, esto que ustedes están viendo en color azul clarito, este círculo que está acá se llama, ojo, espacio fenomenológico. Uy, ¿qué es esa palabra, Santi? Pues eso es lo que le pasa a uno en la vida. Espacio fenomenológico, es decir, todo lo que nos pasa. Si yo me paro en el centro de mi espacio, como si estuviera parado en una piedrita en un lago, en la mitad del lago, ¿me explico? Puedo ver todo el lago y puedo ver mi emoción allá en el borde del lago y digo, ah, mire, esa emoción es esta. Santiago, estás sintiendo eso que está allá, pero tengo una visión real del lago, tengo una visión real de mi vida. Pero si yo me paro en la emoción, no en el centro del lago, ¿qué voy a ver? La emoción. Mírenme por favor a la pantalla todos un segundo y los dejo ir a comer.
Si usted se para en su tristeza, ¿qué es lo que va a ver en todo esto? Tristeza. Si usted se para en su angustia, todo lo que va aquí es angustia. Si usted se para en felicidad, pues todo lo que ve es felicidad. Ok, párese en el centro de su vida y empieza a administrar sus emociones. Es poder ver no desde la emoción, sino desde el eje central de su adaptación. Cuando uno tiene conciencia de lo que está pensando, conciencia de lo que está sintiendo y de lo que está haciendo o va a hacer, su vida cambia. Y usted se adapta perfecto como un niño a lo que le pongan. Bueno, mis queridos, me pasé 24 minutos. Yo siempre eso soy tenaz, pero bueno, creo que hemos aprendido mucho esta noche. Con todo el cariño les tenía preparado esto. Esto es un tema larguísimo que da de pronto para otro café y lo podemos profundizar más, pero quería que miráramos qué es el autopaternaje, qué es el automaternaje y cómo nosotros podemos empezar a gestionar nuestras propias vidas y adaptarnos a prácticamente todo lo que nos tengamos que adaptar. Esta pandemia es una prueba de adaptación muy importante para todos y muchos saldremos adaptados, espero, y otros no tanto, y esas son las personas que van a empezar a patinar con esto. Muchísimas gracias de todo corazón, los quiero un montón, mil gracias por su compañía esta noche y pues nos vemos la próxima semana con otro tema maravilloso que les voy a preparar. Entonces, nada, vayan a cenar tranquilos, a disfrutar y pasen una buena noche y nos estamos viendo y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Chao y gracias.